¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me imagino que ya están haciendo los últimos preparativos para salir de vacaciones, pero por el momento me alegro de que todavía se encuentren aquí para que me acompañen a darle la bienvenida y a conversar con nuestro invitado de esta noche. Se trata de un extraordinario académico, un maestro excelente, un muy notable periodista, además se ha mantenido durante más de 30 años en esa actividad, es un hombre de letras, por supuesto, es un hombre de números, es un hombre de música. No, yo no sé cuántas teclas toca nuestro amigo, pero desde luego es un extraordinario narrador. Y así lo quiero reconocer y así lo quiero recibir. Se trata del doctor Arturo Azuela. Tal vez usted recuerde que en 1974 apareció su primera novela, El tamaño del infierno. Bueno, esa novela tuvo reconocimiento por parte del público, de la crítica, y obtuvo el primer premio, que es el premio Javier Villaurrutia. Luego vinieron muchos otros reconocimientos para Arturo, el premio de novela, el premio interamericano de narrativa científica, un montón de premios. Es que no me los puedo saber todos, pero lo que sí sé es que esa cadena de grandes éxitos y reconocimientos pues se ha mantenido firme durante muchísimos años, hasta la fecha. La prueba es que acaba de recibir el premio Jovellanos de Narrativa por su más reciente obra. Yo la tengo aquí. El título es muy bonito. Desde Jaulín, historia de la ruta de Goya. Es un libro muy especial, muy ambicioso. Es una mezcla de muchas cosas. Interviene la memoria, las historias de vida, la historia que tanto le interesa a Arturo, la sociología y desde luego él dijo el día de su presentación, de la presentación de este libro, que era una especie de renacimiento para él. ¿Qué te parece si empezamos nuestra conversación hablando de este punto? Cómo no, con mucho gusto y muchísimas gracias. No, ¿sí? Encantada, Arturo. Además estoy en terrenos que para mí son muy familiares desde niño. Claro, claro, estás en tus terrenos, Arturo. Exacto, sí, este era el Parque Elías Calles, junto a Santo Tomás, y aquí había canchas improvisadas de fútbol, ¿sí? Así que aquí jugué, aquí mismo, en este espacio, ¿no? Pues qué mejor que ese recuerdo para hablar de tu renacimiento en este libro. ¿Por qué? Claro. Bueno, mira, yo estuve, no sé, me recibí una carta del pueblito que se llama Jaulín, fui al pueblito, me recibieron muy bien. ¿Por qué? Porque antepasados míos de la familia Azuela venían de ese pueblo. Y a mí se me ocurrió escribir, como te has de imaginar, pues un libro sobre este pueblito y la familia que va en busca de otras tierras. Y para mi sorpresa, cerquita de Jaulín, está Fuente de Todos, donde nació Goya, Francisco de Goya, que yo he sido un gran admirador desde, no sé desde cuándo, desde mis recuerdos así, infantiles, y los caprichos de Goya, y la tauromaquia, y bueno, toda esa maravilla que significa Goya. Entonces fui a Fuente de Todos y me dijeron, no, pues alrededor de Zaragoza, empezando por Fuente de Todos, hay muchos lugares donde pintó antes de irse a Madrid Goya. Entonces yo me olvidé de la familia y de los, de los antecedentes, y vete de espaldas, durante más de 10, 12 años, de 1995 hasta hace 5 o 6 años, me dediqué a recorrer estos pueblos, ¿no? Tenía yo la oportunidad, había yo ya dejado el Fondo de Cultura Económica en España, que había dirigido, recibo esta invitación, me hago profesor de la Universidad de Zaragoza, y entonces aprovecho para escribir este libro, ¿no? Es una historia muy bonita porque tu amor por Goya te lleva a acercarte a tus antepasados que se dedicaron a la fabricación de vidrio. Así es, sí. Pero ya te digo, primero era pues el pueblo, y la plaza principal se llama de la familia Azuela, y se le va a rendir un homenaje a mi abuelo en su centenario, el centenario de los de abajo. Van a poner una placa ahí, y seguramente irán amigos, familiares, críticos, pero yo
pensé, ya basta de la familia, mucho tamaño del infierno, mucha Santa María la Ribera, y me quedé ahí todos estos años, y creo que poquito a poco fui construyendo un texto, evidentemente, como has dicho tú, muy ambicioso. Entraste y utilizaste muchos elementos, desde las conversaciones, los testimonios, documentos, cartas, canciones, claro, exactamente, hasta tus recorridos. Y en ese sentido yo creo que este libro, Desde Jaulín, Historia de la Ruta de Goya, es también un libro de viajes. Así es, así es. Sí, yo primero dije, bueno, cuando ya tenía yo todos los materiales, tenía yo, digamos, los centros fundamentales de investigación, había yo visto muchos lienzos de Goya, muchos frescos, muchas pinturas, todas estas entre los 14 y los 28 años, antes de irse a Madrid, como dije antes. Entonces yo tenía un montón ya de materiales, pero dije, caray, ¿por qué no hacerle un homenaje a aquellos que yo conocí o que leí mucho cuando era yo muy joven del exilio español? Había mucha gente que era, bueno, admiradora de Goya, ¿no? Y así empecé. Benjamín Jarnés, Luis Buñuel, la familia de Buen, en fin, es todo un grupo de exiliados que yo conocí, que traté, y fui a sus textos, ¿no? Y a muchas cosas originales que no habían publicado, aproveché todo eso, fui familia tras familia, al mismo tiempo que visitaba aquel mundo de Goya, y me dieron muchos materiales. Y bueno, pues esta va a ser la introducción. ¿Cómo llegó Goya a mi vida a través de estos exiliados españoles? ¿Quieres que a través de tu libro hagamos una relectura de Goya, si esto es posible? Cómo no, claro. Sí, Goya, ya te digo, para mí fue en forma muy desordenada. Yo no era crítico de arte, pero me hice un poco historiador de la pintura española de ese periodo, y también posteriormente de la pintura en América Latina y la presencia de Goya en nuestro país específicamente, que es muy importante, desde Posadas hasta José Clemente Orozco, desde Diego Rivera, en fin, pasando por muchos autores. Entonces, primero fue este acercamiento al exilio español, y luego, como tú dices muy bien, aproveché los viajes que yo había hecho, las recepciones que me habían brindado, y fui construyendo los personajes típicos de esta región. Pero además ellos están en un lugar que se llama El Casino. Hay una conversación entre tres viejos, sí. El más joven creo que tiene 75, el otro 80 y el otro 82, algo así. Sí. Entonces van contando cosas tan bonitas como esta. Dice, yo fui del tiempo del radio, de la radio. Otro dice, no hombre, cuando llegó aquí la televisión, ¿cómo fue cambiando? Además, Jaulín es un lugar de 285 habitantes, imagínate. Así es, pueblos muy chiquitos. Pero efectivamente ahí lo fundamental es un cambio radical. De 1970-75, que era una estructura muy antigua, muy casi medieval, se pasa a un mundo actual extraordinariamente avanzado, en donde está el tren bala, por ejemplo, el AVE famoso, que va de Madrid a Zaragoza y luego a Barcelona. Perdón que te interrumpa, Arturo, pero hay algo muy importante aquí. Es un sitio que ha obtenido reconocimientos mundiales por la defensa del medio ambiente, ¿no es exactamente, así? Exactamente. Jaulín es un pueblo donde la gente cuida muchísimo todo el medio ambiente. Claro, empezando por el agua, la limpieza de las calles, la blancura de los edificios. Es un pueblo preocupado eminentemente por el ambiente y ha tenido distinciones y premios muy importantes. Pues yo le dije antes que Arturo ha tenido distinciones y premios muy importantes. Bueno, la medalla que lleva el nombre de su abuelo, por supuesto, sí, que claro, es muy bonita, sí. La aprecia Andrés Bello y en fin, infinidad de premios, pero creo que el mayor de todos es el cariño que tienen por él sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y el amor que sienten hacia su labor literaria sus lectores. A lo mejor usted es una de las personas que ha leído, por ejemplo, el libro sobre el Jardín de Santa María o Manifestación de Silencios, fue de los primeros libros también premiado. ¿Por qué no le dice a Arturo lo que le agradece su amor por las letras? Tenemos muchas líneas telefónicas abiertas y a su disposición para que justamente participe en esta conversación con quien nos está dando su más reciente obra. Aquí está, Desde Jaulín, Historia de la Ruta de Goya. No se ve muy bien la letra, por eso se la leo. Estaba viendo que se hizo con el apoyo del Seminario de Cultura Mexicana, que desde luego tú eres el presidente, sí. La Universidad de Zaragoza, y pones por ahí una línea, y gracias al poeta Ali Chumacero.
Claro, ¿Qué porque tiene que ver Ali en esto? es que Alicho Macero, en el año de 1995, cuando yo venía de Jaulín, yo no había participado para nada en estas cuestiones de los creadores, ¿no? De Conaculta. Entonces él me dijo, tienes que participar porque tienes que ir a hacer este libro. Yo ya lo había planeado, ya lo había yo pensado. Claro, cambió mucho, pero entonces Alicho Macero fue el que realmente me dio el empujón para que económicamente estuviera yo muy bien y pudiera yo estar en España, en Zaragoza especialmente, y defenderme estos años, ¿no? Y Alicho Macero fue así como el que, y siempre creyó en mí, siempre me defendió mucho, siempre, bueno, hicimos muchos recorridos, muchos recorridos, no solamente en México, sino también por varios países de Sudamérica y de Europa. Yo que creo que heredaste de tus antepasados aragoneses tu afición, tu pasión por los viajes. Estaba recordando, si no hubiera existido en el siglo XVII o XVIII Marcos de la Suela, Sí, ¿no estarías aquí? Claro. Cuéntanos de ese personaje que salió de Santander. Claro, está rastreando ya todas las cartas, los documentos que existen, sobre todo en 2 o 3 pueblitos de los Altos de Jalisco, en Lagos de Moreno, que ya es una ciudad media, un pueblito hermosísimo que es la Unión de San Antonio, sí. San Julián, La Chona, en fin, son unos pueblitos hermosos en el norte de Jalisco, en los Altos de Jalisco, antes de ir hacia Aguascalientes. Entonces, yo ahí fui a ver a muchas gentes, porque Mariano Azuela iba de la Unión de San Antonio a Lagos de Moreno, y allá hay documentos, en las iglesias, claro, son documentos parroquiales, son documentos de estos archivos que me permitieron saber precisamente Marcos de la Azuela, que fue el primero que decidió en venirse a América, ¿no? Eso fue más o menos 1730, 1720. Yo creo que al hacer este libro aprendiste mucho de pintura, de sociología, de historia, pero sobre todo creo que aprendiste de ti mismo, Arturo. Claro, bueno, siempre algo de mi literatura tiene una catarsis, ¿no? Bueno, creo que la mayoría de los escritores. Pero este es un libro que no es así como para reconocer mi pasado, no. Ni es un libro para, para enamorar, ni es un libro porque también hay libros vengativos, ¿no? Hay un poco de todo. Este no lo es. No lo es. Este es un libro de, es un ajuste de expansión, vamos a decir, de gusto, es lúdico, hay mucho elemento lúdico en este libro. Aquí también jugamos, pero muy en serio. Cuando me dicen corte, es corte. Cuando tenga un tiempecito, mire estas flores que son realmente bellísimas. Bueno, yo creo que van muy bien con las llamadas que está recibiendo nuestro invitado esta noche. Son llamadas cálidas, encantadoras, y una de ellas es de una persona que nos está escribiendo desde Tucson, Arizona. Dice, estoy viendo a mi maestro Arturo Azuela desde Tucson, Arizona. Me dio clases en la Facultad de Ingeniería. Yo le dije que Arturo tocaba muchas teclas, no le miento. Historia, sociología, ingeniería, matemáticas. Ha sido un gran difusor de la ciencia. Ganó un calendario de oro, creo, ¿no? Por aquel programa que tenías en la radio, que era Los Escritores de Hoy. Entonces es un hombre que ha tenido realmente mucho éxito en todas sus actividades, pero creo que el mayor de los éxitos, o uno de los mayores, bueno, por lo menos es lo que yo pienso, es tener alumnos que lo recuerdan después de tanto tiempo. Qué maravilla, ¿no, Arturo? Claro. Hay más llamadas. María Azuela, deseo mandarle un gran saludo y mis felicitaciones al doctor Azuela de parte de su hermana Maruca. Maravilla. Que seguramente debe aparecer en alguna de las novelas de Arturo. Ella es descubridora para mí de la guanábana. Y la guanábana me ha salvado de muchos problemas. Es una fruta además maravillosa. Exactamente. Bueno, pues ella fue la que me la llevó, que estaba yo muy delicado. ¿no? De Carlos Pellicer. Así le digo a ella, ¿no? Federico Trumbley, felicitaciones a la señora Pacheco y sobre todo a su invitado, que nos nutre mucho a través de la cultura. Martín González Moreno, felicidades a la señora Pacheco por su programa y sobre todo por el invitado del doctor Arturo Azuela. Emma Reyes, quiero felicitar a la señora Pacheco y al doctor Arturo Azuela. Sergio Castillo, quiero felicitar a la señora Pacheco por su invitado, el doctor Arturo Azuela, el escritor Arturo Azuela. Bueno, el público, Arturo, ya está muy interesado en el libro. Lo voy a dejar un poquito más de tiempo en la pantalla, así lo dejo. Eso es. Ahí lo están viendo. Me dice Arturo que lo pueden conseguir en Plaza Janés. Plaza Janés. Que ya lleva 4 ediciones.
Es un libro muy interesante, es un libro inesperado. Uno abre la primera página y no sabe a dónde va. Entonces le digo, para mí fue, entre otras muchas cosas, un encuentro con viejos personajes, viejas historias y voces que tienen un sonido muy, muy antiguo, como el de estos lugares maravillosos. Arturo, hablando de lugares maravillosos, yo te quiero contar una cosa. Hace, no sé, como 2 meses, una persona me llamó y me dijo, yo quiero que usted vaya al Jardín de Santa María para que vea lo que está quedando de él. Lo que va a ver la va a estremecer. Pensé que era una exageración. Sí. Fui al jardín, fui a la Alameda, hice un programa con las personas que iban pasando y cada una de ellas me decía, de esta Alameda maravillosa quedan el kiosco, 2 palmeras y lo que escribió Arturo Azuela. Qué triste y qué bonito. Por una parte, sí, qué bonito que la literatura sea una poderosa memoria y por la otra que los lugares realmente con un enorme valor se destruyen, como esta Alameda. Bueno, tengo noticias últimas a través de Julio Telles, ni más ni menos. Exactamente, y le mando un saludo muy grande. Que además ya son un poquito distintas. No sabemos por qué. Yo soy muy defensor de mis viejos amigos de Santa María. De hecho, tengo una tertulia. He dicho así, pongo un poquito irónica, que los sábados, bueno, si tengo buena salud, tengo mi oficina en el Salón París. Magnífico, ¿no? Que es una cantina hermosísima y muy antigua, desde Sebastián Lerdo de Tejada, imagínate. ¿Cuándo habrás ido por primera vez al Salón París? Sí, claro. ¿En qué año fuiste por primera vez al Salón París? Pues he tenido yo 12 años, 13. Ahí tocaba José Alfredo Jiménez. Ahí compuso muchas canciones. Y un tío mío nos llevaba ahí pues tomarnos algún refresco y comer alguna torta y todo eso, ¿no? ¿Pero qué datos nuevos tienes acerca de Santa María? Bueno, entonces, ha habido momentos críticos en Santa María. Se han querido llevar el kiosco. Hubo por ahí un regente de mala memoria que quiso llevarse el kiosco. Claro, nos unimos y esto fue hace más de 20 años. Se lo quiere llevar a Tlalpan. Luego han abandonado la Alameda. La han vuelto a reconstruir. Pero a cada reconstrucción se han llevado muchas cosas. Fíjate, perdón que te interrumpa, en este libro de cuentos que a mí me encanta, sí, que son Los ríos de la memoria, donde sí, todas las cosas pasan en Santa María, tú hablas mucho de cuando los niños, los cuates del barrio, sí, van a la Alameda, se quedan fascinados con las palmeras, con los árboles y con las flores, quedan muy pocas. Las bancas han desaparecido, la talavera de las fuentes no está. Entonces tú te debes sentir, pues no sé, como muy esquilmado con esta pérdida, ¿no? Sí, muy doloroso, sí. Hace poco caminé por ahí, ya están regresando con mucha lentitud las bancas, ya están componiendo alrededor del kiosco, le están dando ya una manita de gato, pero con mucha lentitud, y muchas casas a su alrededor que son antiguas, muy antiguas, se están destruyendo. La casa donde vivía Alfonso Reyes, la casa de María Enriqueta. Queda un poquito de la de Bernardo Reyes, queda. Claro, algo sí, queda por ahí. Lo único que queda del lado del doctor At, que era la calle de Pino, pues es la casa de don Agustín Aragón, ¿no? Pero estaba rodeada de casas antiguas que han ido destruyendo. Pues han quemado adrede, ¿no? Sí. Yo quisiera que nuestros amigos que viven o han vivido o vivieron en Santa María nos dijeran cuál es su impresión cuando recorren estas calles o atraviesan ese jardín tan lleno de recuerdos. Yo me quiero imaginar a Arturo Azuela pequeñito, sin saber todavía que quería ser escritor, con una fortuna muy grande, haber nacido y crecido entre libros, que eso yo creo que es el regalo más grande que te puede dar la vida. Bueno, y de hecho yo creo que para mí la Alameda fue una salvación, porque en la casa estábamos como muy recluidos, muy, no sé. Era en Álamo la casa, ¿no? En la casa, la calle del Álamo, sí, y ahora se llama Mariano Azuela. Pero donde realmente vivíamos, jugábamos, aprendimos, nos cultivamos, fue en la Alameda. Estaban los cines, desde luego. El cine Majestic, el cine Rivoli, y había una librería muy importante, la librería El Ancla. Y allá había un viejito español, anarquista él, Buenaventura. Y el viejo Buenaventura nos daba los mejores libros que te puedas imaginar. Entonces, junto a los juegos, las canicas, las ágatas, qué sé yo, teníamos por un lado la librería, teníamos el cine, y las novias que llegaban al kiosco, ¿verdad?
Así que fue una vida muy rica. Fue una vida muy rica y una vida que después quiero enfocar en el aspecto familiar. Yo creo que eres el escritor de la familia. Todas las referencias que tú das siempre tienen que ver con la familia. Son primos, son hermanos, son padres, son abuelos, y esto es algo muy importante. Tú decías en una entrevista que diste recientemente, a raíz de la aparición de este libro, hay que hablar con los mayores, hay que hablar con los hermanos, hay que hablar con la gente, porque es la única manera de enganchar una generación con otra. Así es, así es. Sí, yo precisamente, yo soy muy aficionado a dialogar con los mayores y transmitirlo esto a los menores. Lo hago mucho, mucho, ¿no? Y al mismo tiempo que me da vida, me divierte y me llena de satisfacciones. ¿Qué tan importante es en tus novelas o en tus cuentos más concretamente el hecho de que haya esa presencia de familia? ¿Qué significa para un escritor decir me lo contó mi primo, o me lo dijo mi mamá, o me lo dijo mi abuela? Bueno, eso ha sido una parte de mi vida de escritor, la otra parte ha sido también el distanciamiento, pero luego regreso a la fuente original. Entonces, es un constante enriquecimiento, pero al mismo tiempo hay desafíos. No creas tú que todo es muy fácil, porque pues don Mariano Azuela ha sido una especie de deidad, de Dios para mi familia, y yo llegué un poco en plan de demonio, ¿no? Un poco en plan infernal, el tamaño del infierno, imagínate. Hace un momentito mencionabas las librerías que estaban en Santa María. Hay una de las libertades más difíciles de conquistar para una persona, la libertad de elegir los libros que va a leer. Cuando eres chico ya ves que te dicen, no, ese no, porque todavía no estás grande. ¿En qué momento conseguiste o conquistaste la libertad de decirle al señor de la librería, ese viejito maravilloso, quiero ese libro? Bueno, muy sencillo. Yo me entusiasmé, fui músico, pero mal músico. Una tía mía era pianista, entonces me llevó a la escuela de música de la UNAM y empecé a estudiar violín y me interesé mucho por la vida de los músicos. Es escrito mucho. Entonces yo fui a preguntarle al señor Ventura, quiero saber quién fue Juan Sebastián Bach, quién fue Beethoven, quién fue Mozart, y él me consiguió, por ejemplo, la biografía de Emil Ludwig de Beethoven. Entonces, claro, esos fueron los libros que yo decidía por el gusto que tenía en torno a la música. Y luego en el cuarto de primaria, yo estuve en varias escuelas en Santa María. Mi mamá muy especialmente a mí me cambiaba de escuela, hasta que ya en la secundaria ya me estabilicé. Entonces, en un instituto México-canadiense, tenía una maestra refugiada española, Amparo Trueta, y nos recomendó un libro muy curioso, Troca el Poderoso. Y a ¿De quién es ese libro? Es de Germán Listar Zubide. Ah, no conozco, perdón. Sí, claro. Entonces yo fui a la librería, no le gustó al señor Ventura porque es un libro muy de la época soviética, vamos a decir, y él era un anarquista, pero de todas maneras él se llenó digamos, la vitrina con los libros de Troca el Poderoso. Y fue un libro que me entusiasmó, aunque reconocí que sí era una cosa muy rígida, ¿no? Muy rígida, y como que me curó de todas esas teorías tan, digamos, de las leyes de la historia tan mecánicas, ¿no? Y me metí por otros caminos en torno a la justicia social, que viene, en mi caso, de las lecturas de esos textos, tanto de los músicos, luego de grandes personajes, y finalmente de estas invenciones literarias. Bueno, tú has tenido que luchar mucho contra la figura, me imagino yo, luchar entre comillas, en el mejor sentido de la palabra, contra la figura de don Mariano Azuela. Bueno, yo cuando yo empecé a publicar, yo creo que fui un irresponsable. Yo estaba tan contento con lo que estaba haciendo, que claro, yo le pedí disculpas, él ya estaba en el otro mundo. Dije, ay, don Mariano, perdóname, pero yo también voy a lanzarme a esto. Y lo hice, pero con los años, en donde quiera. ¿Qué nos puede decir de tal carta, de tal libro, de tal esto? Entonces tuve que hacerme casi un experto en la obra de Mariano Azuela. Si en este momento un estudiante te dijera, maestro, ¿cuál es la importancia de Mariano Azuela como novelista? Bueno, Mariano Azuela es un gran creador novelístico. No es un hombre de una gran prosa, pero es un hombre de grandes estructuras novelísticas. Y marca un antes y un después en este proceso, que es la novela mexicana del siglo XX. Tanto su temática como, digamos, su modernidad, su visión y su crítica social
son muy fuertes, además su calidad en cuanto a la construcción de personajes. Y yo diría esas dos facetas, la construcción de estructuras novelísticas y la construcción de personajes. ¿A qué edad empezaste a leerlo? Pues yo debe haber tenido unos 12 o 13 años. ¿Cómo lo leíste? ¿Cómo lo viste? No, pues con mucho entusiasmo, porque era la figura de la casa, además de que mi abuelo realmente era una persona excelente. Mientras vivíamos con muchos chismes y muchas cosas y desafíos, pero la figura de mi abuelo Mariano siempre se mantuvo incólume. Claro, que con los años yo fui descubriendo muchas cosas que no les gustaban a muchas gentes. Por ejemplo, Alicho Macero fue el encargado de las obras completas y encontró un libro que se llamaba Registro, de 80 páginas, 85 páginas, muy bien escrito, y es la vida como de 60 prostitutas. Ajá. Él era médico de enfermedades venéreas y tenían su registro. Y yo creo que este libro... Me agarraron los del registro y dicen que corte. No, bueno, sí. Bueno. Nuestro invitado de esta noche, Arturo Azuela, nos estaba contando que don Mariano Azuela escribió un libro muy bien, un pequeñito que se llamaba Registro, y era la historia de ¿cuántas prostitutas? Como de 50 prostitutas. Porque él las curaba. Era una especie de análisis, ¿no? Muy bien hecho, muy bien escrito. Pero yo descubrí, esto lo encontró Alicho Macero, se publicó en las obras completas, pero descubrí que las fechas estaban equivocadas. Y dije, no puede ser que esto haya escrito a los 12 años o a los 13. Entonces, para no involucrarlo en cuestiones difíciles con mi abuelo, le cambiaron las fechas. Pero el libro realmente merece una publicación aparte, como otros, ¿no? Que han hecho muy buenos críticos. Perdón que te interrumpa, ese libro, el registro, ¿nos daría un cuadro o una imagen de la vida de las mujeres? Sobre todo, además de la prostitución en aquella época, de la vida de Guadalajara. Porque son burdeles, son casas de cita que él va recorriendo, ¿no? Entonces 1895, 1905, ¿no? En donde se puede hacer un estudio sobre Guadalajara, cómo la retrata Mariano Azuela y la vida de la prostitución en aquel entonces. Pues es muy interesante, yo creo que valdría la pena. Con un prólogo de unas 20 cuartillas y una serie de mapas, al final sale un librito precioso. Es precioso lo que te están diciendo aquí también, antes de que se me olvide, Arturo. América Gabriela García, quiero mandarle un gran saludo a uno de nuestros más grandes intelectuales. Me da mucho gusto verlo tan activo de parte de la escultora América Gabriel. Enrique Moreno Rosales, es un honor contar con su presencia. Gracias por todo lo que nos ha dado. Marta Sánchez, yo leí El tamaño del infierno, es una novela magnífica. Mire, aquí tengo mi primera edición que no le presto a nadie.